Listo. Entonces, vamos a hablar de el cero. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de el cero. Entonces, pues ayer estábamos revisando que el cero es un número súper complejo, es un número que, mejor dicho, ha sido súper importante para el ser humano. Dimos algunas apreciaciones, ¿no? A veces no vale que decíamos, ¿será que el cero es contable? Y lo que respondíamos entre todos era como, bueno, el cero resulta que a veces no vale nada, entonces, pues, ¿para qué lo digo que es contable? Pero resulta que a veces, según su posición, adquiere otros valores. Entonces, yo lo necesito para contar, porque si tengo 10 elementos, pues necesito el cero para que ese 10 tenga sentido, ¿no? Eso era lo que hablábamos un poco el día de ayer. Solo uno. Entonces, exacto. Entonces, hoy vamos a ampliar un poquito de eso, a ver cuál ha sido toda la raíz del cero. Es normal que en todas las culturas se... Profe, perdón, te interrumpo. Profe, ¿y cómo vamos a hacer para presentar los números que nosotros hicimos? Listo, pues ustedes van a hacer su tarea en el cuaderno y le toman fotico. Listo, le van a tomar foto y cuando tengan la foto la publican ahí en la tarea y les da la opción de publicar su respuesta de tarea y ahí ustedes publican la fotico y ya yo reviso la foto. Listo, tratar de que la foto sea en la mejor calidad posible para pues que me quede más fácil. Bueno, señora, gracias, profe. Dale, con gusto. La otra semana vamos a socializar sus tareas, ¿no? Eso es importante, vamos a socializarlas. Entonces el cero es fundamental en todas las culturas, porque pues de alguna manera tenemos que representar el vacío, ¿cierto? En todas las culturas. Upa. Es fundamental en absolutamente todas las culturas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que responde a eso que nosotros decíamos que es un sistema de numeración posicional, que es como el de nosotros. ¿Se acuerdan lo que veíamos ayer? Pues que según la posición de un número, este número adquiere un valor, ¿sí? Entonces decimos, en la actualidad, su valor es posicional. O sea, dependiendo de la posición donde esté, pues adquiere un valor, ¿cierto? Una cosa es, por ejemplo, si yo tengo acá en este caso el cero, ¿qué valor tiene? Pues el valor del cero es como un 10, ¿cierto? Es una decena. Si yo tuviera, por ejemplo, no, acá, por ejemplo, así. Acá, vean en este caso, acá nuestro cero tiene un valor posicional de 100, de centena, ¿cierto? Por la posición en la que está. Entonces, dependiendo del lugar en el que esté, adquiere su valor. Claro está que esto no pasa solamente con el cero, pasa con todos los números en nuestro sistema numérico, pasa con todos los números. Es muy diferente hablar del 2 que hablar del 20, que hablar del 200, ¿cierto? Entonces, dependiendo ese número en la posición en la que esté, obtiene su valor. No hay ningún número que yo diga como, por ejemplo, no, yo qué sé, el 5, sin importar dónde esté el 5, siempre es el 5. No, no es cierto, el 5 también, dependiendo en la posición en donde esté, podrá ser el 5, podrá ser el 50, el 500. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nuestro sistema numérico es posicional. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo en la posición en la que esté cada uno de los números, pues adquiere su valor. Hasta ahí todos claros, ¿verdad? Así funciona nuestro sistema numérico hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó con el cero? Nos vamos a remontar por allá a la civilización babilónica. Entonces, los babilonios. Aproximadamente en el 300 antes de Cristo. Siempre que vean, hace antes de Cristo, ¿no? Entonces, ustedes saben que el hecho de la historia del nacimiento de Jesús, pues como que marcó un punto en el tiempo. Se habla de después de Cristo y antes de Cristo. Hay un dato muy curioso. Los años después de Cristo cuentan 1, 2, 3, ¿sí? Como ustedes ya saben, pasamos del 2020 al 2021 y el otro año será el 2022, pasan de uno en uno.
Resulta que los años antes de Cristo iban al revés. Digamos que cuando nace Cristo, entonces es el año, yo qué sé, digamos 700. Eso quiere decir que el año anterior era el 701 y el año anterior era el 702, ¿me entienden? Y va de para atrás. Antes de Cristo los años, el conteo de los años iban hacia atrás. Eso es súper loco. Entonces, sí, se supone que ya habían rendido un 2020. Exacto, se supone que si estamos en el 2021, el otro año sería el 2020 y el otro año sería el 2019. Y así era como funcionaba el conteo de años antes de Cristo. Después de Cristo, van a avanzar. ¿Listo? Para que lo tengan súper pendiente, que eso también es importante saberlo. Entonces, por ahí, eso ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Babilonia? Pues en Babilonia se entiende que en ese entonces, pues entonces, estamos hablando de Babilonia, ustedes sí se ubican más o menos en Babilonia, eso es como por el oriente, ¿no? Como por el Oriente Medio, más o menos, no en Europa, sino en el Oriente Medio, como abajo de Asia, por ahí, por esos lados, más o menos para que se ubiquen. Entonces resulta que allá, pues se inventaron, allá también necesitaron los números, pues porque necesitaban contar, lo que hablábamos el día de ayer. Toda la humanidad necesitó de los números para lograr contar, clasificar, organizar todas las cosas a su alrededor, ¿no? Para establecerse como sociedad necesitaban los números. Entonces resulta que los babilonios se inventaron un sistema numérico, ¿sí? En el cual también era posicional, pero entonces las posiciones variaban cada 60, ¿sí? Pero había un problema con el sistema babilonio. Tenían un problema con el cero. Ellos necesitaban el cero, pero como que aún no lo comprendían, ¿sí? Porque aunque no lo crean, para ustedes es obvio, sí, el cero, yo lo he visto toda la vida. Pero si fueran personas que no tienen ni idea de la existencia del cero, sería difícil llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué hacían los babilonios? Les voy a contar. Resulta que nosotros hacemos, por ejemplo, pues normal, si queremos escribir 305, por ejemplo, pues acá en esta posición del cero, pues agregamos un cero, ¿cierto? Y nosotros ya sabemos que ese cero ahí tiene un valor posicional de 10, de decena, ¿verdad? ¿Qué hacían los babilonios? Entonces, esto es nosotros. Los babilonios lo que hacían para escribir, por ejemplo, el 305 en sus números, lo que hacían era dejar un espacio. ¿Sí me entienden? Entonces, este espacio era como si fuera nuestro cero. Entonces, esto era babilonios. ¿Sí me entienden? Como ellos aún no habían inventado el cero. Profe, Dime. es que mira que acabo de entrar porque para la clase de la profe Giselle no me cogió y para esta clase tampoco. Internet. No te Entonces, preocupes. no sé qué están haciendo. Estamos hablando del cero. Estamos por ahí hablando del cero, entonces acomódate, igual la clase está siendo grabada, entonces en cualquier momento puedes ver la grabación completa por si la quieres ver desde el principio. Listo. ¿Toca anotar eso en el cuaderno? Claro, claramente. Ustedes ya saben que estos apuntes son de ustedes, son los apuntes para ustedes. Listo, entonces eso era lo que pasaba con los babilonios, como no sabían, eso, bien. Como los babilonios no se habían inventado el cero, como nosotros, entonces resulta que cuando necesitaban usar lo que conocemos hoy como cero, hacían un espacio, dejaban un espacio. Entonces ya se entendía que si había ahí un espacio, pues era como, sí, es como si fuera un cero, como que ahí no hay nada, ¿sí? Era como su valor nulo. Pero esto trajo como problemas, ¿sí? Como que no era satisfactorio en la medida en que no respondía muchas cosas de los números. No era muy claro. Entonces, dime. No me imagino si escribieran millones, sería como... Exacto, imagínate, o sea, si quieren escribir, necesitan muchos ceros, pues ¿cómo hago? ¿Pongo mucho espacio? ¿Qué rayos hago? ¿Sí? Entonces resulta que solucionaron ese problema. Se inventaron un cero y el cero de ellos lucía más o menos así. El cero era como así. Ese era el simbolito del cero, ¿sí? Como que, bueno, utilizaron este símbolo como para... Una pregunta, profe, ¿de fundamental? Porque eso parece una
Sí, acá dice fundamental, sí, dice fundamental, solo que ahí se lagueó el tablero, y quedó un rayón. Eso pasa, eso pasó. Entonces, chicos, los que les comentaba, se inventaron el cero, lo necesitaban y se inventaron un símbolo para hablar del cero, que era este de acá. Entonces ya digamos para escribir 305, lo que hacían era, por ejemplo, así, y agregaban, en vez del espacio, pues agregaban como esa formita, ese era su cero en ese entonces. Sí, como que bueno, funcionaba para ellos. Pero pasó algo súper curioso. Imagínense que contemporáneamente, ¿se acuerdan que ayer ustedes preguntaban, ¿quién se inventó el cero? ¿En dónde nació el cero? Pues resulta, bueno, nosotros podemos rastrear hasta los babilonios, que eran como los primeros registros que tenemos del cero, pero hay algo muy curioso. ¿Recuerdan en dónde estaban ubicados los babilonios, no? Por allá como por Asia. Como... Profe, una pregunta. Dime. ¿Será que puedes sacar un poquito de la pantalla, que es que no veo casi? ¿Cómo así? O sea, no entiendo. O sea que si puedes acercar la pantalla, digamos, como hacer un acercamiento a la pantalla. Ay, no puedo. ¿No alcanzas a ver ahí? ¿No alcanzas a ver ahí, corazón? Si no Es que Sofía tiene muy mal internet. Ah, entiendo. Pero Sofía mismo lo puede hacer. Ahí no puedo acercarlo más, ahí no puedo acercarlo más, pero la única es que cuando, tranquila que esto está quedando grabado, cuando veas la grabación la detienes y la puedes observar mucho mejor. Si quieres no tomes apuntes por el momento y los tomas después cuando veas la grabación. Teacher, ¿y esa lupita, entonces, esa lupita de más y menos qué hace? Lupita de más y menos, a ver. Profe, creo que lo estoy entendiendo. Dice el cero fundamental en todas. La de las manitos, profe. Sí. La de las manitos. ¿Esta de acá? Sí. Ah, vean que sí se puede, pero es que quedaría difícil, ¿no? Profe, pero así para nosotros ver ya nos queda muy grande. Sí, queda muy Sí, profe, pero no tan grande, no exagerar. Que te acerques a la pantalla. Eso, toca así. La cuestión es que la lupita solo me sirve para acercar algo en específico. Como que no me puedo mover, ¿sí ven? Como que no me deja mover mucho. Y ya lo puede agrandar. Profe, lo puedes dejar ahí un momento, pero no así, ahí por ahí. Lo puedes dejar ahí un momento. Listo. Listo, chicos. Entonces, lo que les estaba comentando, resulta que, bueno, recuerden que los babilonios pues estaban situados por allá como en una parte del Oriente Medio, o sea, por allá como abajo de Asia, más o menos para que se ubiquen ustedes que ya más o menos saben cómo es el mapa mundi. Y resulta que se encuentran los rastros de que los mayas, ¿de dónde son los mayas? ¿Ustedes saben de dónde son los mayas? De México. Profe. ¿De acá de Colombia? No, de acá de Colombia no, pero sí son de acá de América. Son de América más o menos por la parte de América Central. De acá de Colombia son más, como por México, como por Perú, ¿sí? Entonces, resulta, bueno, en Perú, los mayas son de Perú, más que todo. De México son los aztecas. Entonces, bueno, resulta que los mayas también descubrieron el cero en esos mismos tiempos que los babilonios, pero si piensan, estaban totalmente desconectados y en ese entonces no había internet, en ese entonces no podían viajar de un lado al otro, pero también llegaron más o menos por los mismos tiempos, llegaron a la conclusión de tener un cero, también llegaron a pensarse un cero. Entonces, bueno, ¿cómo era el cero de los mayas? Pues yo ayer se los mostré así como por encimitas. Una semilla. Una semilla. Profe. Exacto. El punto era 1 y la rayita 5. Profe, yo la tengo acá. Yo la tengo acá en la semillita. Exacto, es una semillita, ¿no? Es una semillita, aunque era bastante abstracto porque solían como mostrarlo de muchas formas, no solo era la semillita, eso, bien, sí, la semillita. No, a veces no era solo la semillita, sino que mostraban diferentes dibujos. Bueno, digamos que el que era más simple y el que terminaron quedándose fue con la semillita.
Entonces, pues ya también ellos estaban caracterizando el cero, estaban pensando, bueno, tenemos que representar el cero de alguna manera, ¿no? No puede ser que solo no exista y ya, que entonces no hablemos de la existencia, como el cero es la nada, entonces no hay un símbolo para el cero, no. Ellos también dijeron, no, hay que darle un símbolo, hay que darle un sentido a esa nada, porque pues también no es nada siempre, a veces tiene un valor, entonces hay que darle un símbolo. Entonces ya tenemos acá que los babilonios, pues se pensaron un simbolito más o menos parecido a este, y los mayas pues era más como una semillita, ¿no? Esto era por el tiempo. Entonces resulta que hasta el momento no había llegado, hasta el momento el cero no se conocía en Europa. Nosotros como seres humanos colombianos que somos, tenemos muchos rasgos, o bueno, hemos heredado mucho de la cultura griega. Pero, por ejemplo, nuestra democracia, ¿no? Nuestros sistemas políticos son muy heredados de los griegos. Pero resulta que hasta el momento, vean que los babilonios ya habían descubierto el cero, los mayas también, pero hasta el momento los griegos no se tenía registro de que hubieran descubierto el cero. Ellos seguían haciendo sus cuentas, utilizaban los números, pero no usaban el cero. Y eso les generaba problema, pero como que estaban reacios a pensar más allá, como que no, como que veían la idea del cero como que no, la rechazaban un poco. Ahorita les comento por qué. El caso es que, bueno, como que ellos no utilizaban el cero, por eso les digo que fue un proceso que se fue dando, ¿sí? No siempre existió el cero. Entonces resulta que luego de los babilonios y los mayas, llegan los hindúes, India. En India se hizo de todo, en India, y nosotros casi no conocemos cómo fue el proceso hindú, con las matemáticas y con todos los saberes, pero en India se hizo un montón de cosas, más que en Europa, y pues nosotros generalmente conocemos los avances de Europa, ¿no? Conocemos los científicos de Europa, los pensadores de Europa, y en India se hizo bastantes cosas, contribuciones. Entonces en India resulta que... ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien va a hablar? Recuerden cerrar los micrófonos, chicos y chicas. Sí, profe, creo que alguien estaba cantando. Sí, creo que sí. Ya será Martín. Listo, ya, tranquis. Entonces en India resulta que eso ya fue mucho más adelante, ¿sí? Ya fue mucho más adelante, luego de que pasa el tiempo. En India aparece un señor que tiene un nombre bastante raro, lo voy a escribir por acá. Se llama Bra. A ver, Bra. Bama. Voy a escribir primero. Gupta. Vean, Brahmagupta. Esos nombres, ¿no? ¿Se imaginan que todavía nos llamáramos con esos nombres así tan largos? Brahmagupta. Sería muy raro llamar a lista. Sí, sería raro. Uno hay Brahmagupta Sánchez. Eso podría pasar. Entonces, en India resulta que este señor Brahmagupta dijo como no, un momento, hay que incluir un cero. No podemos seguir pensando en que porque allá en India también el sistema numérico tampoco tenía todavía el cero. Dijo, no, vamos a incluir un cero. Y resulta que él, aparte de incluir el cero, bueno, esto acá genera bastante dificultad. Entonces ya incluye el cero. Y ¿saben qué? Él incluye el cero con un valor adicional. Y dice, el cero va a ser ese número que me va a indicar como el punto de referencia desde donde yo parto para generar números positivos y negativos. O sea, el cero va a ser ese valor neutro. ¿Sí? Entonces va a ser un valor neutro. Valor neutro entre los números positivos y negativos. Entonces, bueno, él ya dice como, bueno, tenemos que tener un valor neutro ahí, como un valor de positivos y negativos, y ese va a ser el cero. O sea, lo que sea mayor al cero va a ser positivo y lo que esté detrás del cero va a ser negativo. Esto es supremamente revolucionario. También, pues, gracias a esto es que ya luego pasa a ser, esto digamos que lo toma
lo toman los árabes. Este cero también lo toman los árabes y dicen, listo, entonces por eso es que no es nuestro cero, ¿no? Por eso es que nuestros números son indoarábicos. ¿Cómo así que nuestro sistema, nuestro 1, 2, 3, 4, 5 es indoarábico? Lo heredamos de una conexión de números entre los indios, los hindúes y los árabes. ¿Listo? De ahí nace nuestro sistema numérico. Es una mezcla entre esos dos, ya a partir de que Brahmagupta incluye el cero, pues antes de eso no existía el cero, ahora ya existe el cero. Le ponen esta formita, ese es nuestro cero, ¿verdad? Es un círculo. Tiene mucha simbología, este cero. Para ellos es la nada y la eternidad. Y tiene la formita de cero porque es digamos que ejemplifica o muestra o representa el ciclo de la vida. Sí, es el ciclo de la vida. Entonces, por eso es un círculo. En algunas, no sé si hayan visto alguna forma que se llama Ouroboros, que es como una serpiente que se come su propia cola. También sería chévere que lo vieran en algún momento, si lo pueden ver por ahí. Cuando lo vean, se van a acordar de mí. Se llama Ouroboros, es una figura de una serpiente que se come su propia cola. Es un poco este significado. Profe, yo ya la he visto en Rick y Morty. La escribes En Rick y Morty. En Rick y Morty aparece un Ouroboros, aparece en varias series, en Full Metal Alchemist, para las personas que les guste el anime, bueno. Entonces resulta que ese es como el significado que tiene el cero, es el ciclo de la vida. Es la nada y el todo. Entonces es muy importante para que sepan que nuestro cero, nuestra formita de cero no es porque sí, sino que tiene un sentido muy importante para el ser humano en ese entonces. Pero había ahí como un problema, ahí había un problema. ¿Cuál era ese problema? El problema era que para los de Europa, para los griegos, ellos no aceptaban ese cero. No aceptaban ese cero porque... Una pregunta. Dime. ¿Qué pasaría si no existiera el cero aún en nuestros tiempos? Imagínate, ¿qué pasaría? No sé, yo no sé. Se los dejo. Dime, ¿no estaríamos? De tanto hacer cuentas ahí a toda hora. Terrible, ¿cierto? O sea, la verdad no sé qué habría pasado. Eso yo se los dejo a la imaginación de ustedes y a la mía también. ¿Qué pasaría si aún no existiera el cero, no? Qué loco sería todo cambiaría mucho. Y la cuestión es que... Casi en blanco. Sí, todo en blanco, exactamente, algo así sería, algo así me imagino. Como cuentas gigantes que harían solamente cuadrados en blanco. Exacto, yo me imagino también algo así, como una nada sin ningún significado, muy extraño y muy trascendental, ¿no? Entonces, resulta que bueno, en Europa como que no concebían la idea de este cero, porque recuerdan lo que les conté de Brahmagupta, que él decía, bueno, el cero va a ser lo que me va a definir los números positivos y los negativos. Y en Europa decían, no, yo no quiero que me hablen de números negativos, porque si me hablan de números negativos es porque me van a hablar de deudas, ¿cierto? Yo no quiero saber nada de deudas, de deber números. Entonces ellos no aceptaban el número negativo, no aceptaban los números negativos, no aceptaban el cero porque decían que el cero me representaba a mí la existencia de números negativos y para ellos eso no existía en la realidad. Ya fue mucho más adelante, si les digo mucho después de Cristo, fue justo por el 970 después de Cristo, imagínense. Los babilonios se pensaron el cero el 300 antes de Cristo. Y en Europa llegó el cero, o ellos ya aceptaron el cero, hasta el 970 después de Cristo. O sea, fue mucho tiempo después. ¿Sí ven esa cantidad de tiempo que hay? Fue mucho tiempo, casi 1000 años después de Cristo. Lo aceptan ya empiezan a convivir con el cero y lo empiezan a adecuar. Entonces quería comentarles esto por esta clase, mis chicos y chicas, para que sepan que más allá de los números y que nos hagan doler la cabeza a veces y que, ay no, las tablas de multiplicar no me las sé, eso es muy difícil, la tabla del 8 es terrible. Más allá de eso, porque yo los entiendo, me pasa igual, más allá de eso es que entendamos que esto nos ha generado como seres humanos y como especie un significado enorme. Ha tenido una gran importancia en nuestra evolución
nos ha hecho pensarnos y replantearnos. Vean el cero, que a veces parece como tan desapercibido, tan cero importante, cero, cuando a uno le dicen, no sea un cero a la izquierda, pues resulta que tiene mucho significado. Cero a la izquierda. Sí, exactamente, resulta que tiene mucho El significado. cero es un cero a la izquierda. Sí, antes era un cero a la izquierda, ahora es importante. Y es importante que nosotros sepamos que hasta solamente su símbolo, el hecho de su símbolo redondito, significa el ciclo de la vida, significa que somos humanos y que pensamos nuestra existencia. Entonces, para que vean que esto, más allá de darnos dolores de cabeza, también nos ha hecho replantearnos nuestra existencia y pensar, utilizar nuestra mente. ¿Listo? Eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Voy a tener por acá la